Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. De eso estamos hablando en cada entrevista. Hoy el tema va a ser precisamente la verdad del alma en las religiones, lo que vamos a hablar con el doctor René Santizo Fión, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos los radioyentes y a quienes nos miran a Radio Universidad. Pues bien, doctor, el concepto del alma está en todas las religiones. Pues fíjese que sí, Edgar, como hemos comentado en las pláticas anteriores, en los programas anteriores, luego de dos experiencias cercanas a la muerte y una epifanía, un sueño revelatorio donde pude darme cuenta que la verdad era como las facetas de una moneda, las dos caras de una moneda, como las caras de un cubo, las caras de una pirámide, las facetas o las caras de un diamante, podían haber varias verdades conviviendo en una misma realidad. A través de ese sueño, lo que quería era realmente comprobar si eso era cierto. Entonces, si era cierto, el alma y lo que sentí cuando me estaba muriendo debería de ser cierto. Entonces, debería haber perspectivas religiosas, filosóficas y científicas que lo pudieran determinar. Y si no era cierto, pues era una ilusión que yo ya tenía en mi cabeza por la hipoxia cerebral, por el trauma, por los golpes o por lo que ustedes quieran. Entonces comencé a buscar obsesivamente, si lo quieren ver así, la verdad del alma. Y mi primer paso fue las religiones. ¿Por qué? Pues como les comenté la vez pasada, me desperté en la madrugada, vi que había que poner una lámpara arriba de un mueble y eso lo entendí como compartir. Entonces comencé a revisar la Biblia, la Torá, el Corán, los Vedas, el Tripitaka, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, las Analectas de Confucio y el taoísmo y muchos libros más. Pero para poder comenzar a explicarles lo que he encontrado en esa investigación, que es realmente muy interesante, no me voy a detener en cada religión, si no pasamos 3 programas sobre una religión, pero les voy a hablar sobre lo que encontré en común de las religiones. Para comenzar, encontré que el alma, el concepto del alma, con diferentes nombres, por supuesto, el Nefesh judío, el Naf coránico, el Atman hindú, el Atman budista, el Ka, el Ba, el Ruach y otros términos más, son nombres que tratan de definir ese yo, esa psique, esa ánima o espíritu que todos más o menos entendemos que es. Aunque no tenemos una determinación ni una definición universal, más o menos para estas charlas nos vamos a entender como eso que es el espíritu, el alma, lo que trasciende más allá de la muerte, o lo que me permitió verme en mi cuerpo desde arriba, sentir la paz, revisar mi vida en un instante, eso que me permitió, eso que estoy investigando yo de forma tangible y científica, si lo quieren ver así. Entonces, en el monoteísmo encontré 3 cosas fundamentales que son en común. El concepto de Dios, el concepto del alma, Nefesh y el Ruach, o el Naf, los códigos de conducta moral, los 613 preceptos judíos, los 10 mandamientos cristianos, la senda recta del Islam. Aparte de eso, también encontré que favorecían el ayuno, la oración, la contemplación, la reflexión, los ejercicios espirituales, que así como dice Ignacio de Loyola, así como hay ejercicios físicos para fortalecer el cuerpo, deben de haber ejercicios espirituales en este periodo de cuaresma, que es como se hace más frecuentemente en el catolicismo, que nos fortalezcan el espíritu. Va. Una vez encontrado esto, me puse a investigar por qué era el término nefesh en el judaísmo, el espíritu en el cristianismo y el naf en el Corán.
Y para eso leí un libro de Maimónides, donde Maimónides dice, filósofo judío, iba leyendo el libro de Maimónides en un viaje de Miami a Nueva York, y un judío se puso a la par mía, que era un patojo de 15, 20, 19 años, físico nuclear de la NASA, para hacer corta la historia. Nos pusimos a platicar y él me dijo que leyera la Cábala. Bueno, entonces, el concepto de Dios para el monoteísmo es algo que no se entiende qué es. No es un ser ni un estado, es un, por ejemplo, el cristianismo, para que me entiendan, es un Dios, puede ser un reino celestial, puede ser un Espíritu Santo, puede ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo y nada, y así. Si ustedes van a investigar qué significa la palabra Yahvé, el tetragramatón judío, y en la Torá, en la Biblia y en el Islam, que son los mismos libros, ¿va? O sea que si ustedes leen la Torá, es el Antiguo Testamento del cristianismo, y el Antiguo y el Nuevo Testamento del cristianismo, y el Antiguo y Nuevo Testamento del cristianismo son las bases fundamentales del Corán. O sea que son los mismos textos, los mismos conceptos, o algunas modificaciones e interpretaciones, ¿va? Porque también aparte de los libros de texto hay libros de interpretaciones judías como el Talmud, el catecismo cristiano, y están los libros sapiensales islámicos. En los libros de la Corán, el Corán dice que los pueblos del libro somos los cristianos y los judíos. Quiere decir esto que los islámicos nos consideran como sus hermanos. Y según el Corán, tienen que ayudarnos, apoyarnos. Y en los tres, es mejor dicho, en todas las religiones está el amor al prójimo como la regla de oro que conviven todas las religiones universalmente en el planeta. Entonces, el concepto de Dios, el concepto del alma, los códigos de conducta moral y la oración, ayuno y contemplación y oración son comunes a todas las religiones. Pero en el monoteísmo conseguimos un Dios que trasciende cualquier definición, sea esta estado o ser o un reino celestial para el cristianismo. Igual es para el judaísmo. Acordémonos cuando estaba Moisés y la zarza ardiente, que le dice que Dios le habla a Moisés y le dice que es el que es, el que fue y el que será. Yo soy el que soy. Es una perspectiva filosófica del ser, que si lo van a leer en el libro de Heidegger, a principios del siglo XX, es un concepto filosófico bastante complejo, que es difícil de entender, pero si ustedes leen esos conceptos en el misticismo, como hay varios libros en alemanes, Angelo Silesius se llama uno, habla de eso también, que es algo que trasciende las definiciones. Si van a leer la Cábala, que fue lo que me recomendó este patojo judío físico nuclear de la NASA, es el cero y el uno, el todo y la nada, el Tao prácticamente, del yin y el yang, si lo quieren ver así, o el parinirvana hinduista y budista, que es un estado que trasciende cualquier definición. Entonces, Dios es un estado y Dios es un ser, o un ser o un estado, o un ser o un no ser. Es difícil de entender. Pero cuando uno comienza a investigar, se da cuenta de esa complejidad del concepto de Dios. Ahora, el alma. El alma es lo que trasciende la vida en el cuerpo. El cuerpo se queda y el alma es lo que trasciende al otro lado. Es lo que me hizo ver a mí lo que me estaba sintiendo cuando estaba cerca de morir. Es lo que dicen las religiones que se va al más allá. Aunque algunas religiones consideran que se puede reencarnar. Yo creo que esto lo dejaremos para cuando hablemos un poquito de las religiones orientales, porque no voy a meter mucho en eso. Pero básicamente, Edgar, ese es el concepto del alma. Está en todas las religiones. Vamos a hablar el día de hoy solo de los monoteísmos para que podamos profundizar un poquito más y tratar de entender que el alma es el yo, la psique de Aristóteles, el ego y la mente de la ciencia, la conciencia y el observador de la física, el sujeto, la sustancia, la res cogita de Descartes, en fin. Vamos a encontrar esos conceptos que no sabemos qué es, pero que lo podemos investigar y nos podemos dar cuenta de por qué podemos sentir lo que sentimos cuando nos estamos muriendo. Doctor, ¿existen otras coincidencias universales en las religiones? Por supuesto, Edgar, tenemos que Dios, el alma y los códigos de conducta
conducta moral. El Dharma, los 613 preceptos judíos, el amar a Dios y al prójimo, como decía Jesús. ¿Quién es el prójimo para el judaísmo? ¿Quién es el prójimo para el cristianismo? ¿Quién es el prójimo para el islam? Según la Biblia, el prójimo es aquel enemigo, porque es el samaritano, ¿ah? Los samaritanos eran enemigos de los cristianos. Entonces, cuando un samaritano ayudó a un cristiano, es como que uno de jamás estuviera ayudando a un judío, ahorita. O como que un comunista ayudara a un capitalista. O como que un nazi ayudara a un judío. O un judío a un nazi. Esos enemigos que uno ayuda son los samaritanos. Son el prójimo. Son a quienes nos debemos. Si lo vemos desde la perspectiva psicológica, ¿debemos de perdonar al enemigo? Sí. ¿Por qué? Porque el que se va a beneficiar es la persona que perdona. ¿Ustedes creen que si los judíos perdonaran a los de Hamas, y es un poco difícil hablar de eso, pero cuando logren perdonarlos, se van a liberar los judíos, no los de Hamas? Estamos hablando de los radicales, ¿verdad? Porque los civiles y la gente buena, hay gente buena en el judaísmo y gente buena en el islam y gente buena en el cristianismo. Pero ahora que estamos hablando de religiones y ese conflicto judeo-islámico, que no es el judaísmo y el islam, ¿va? Acuérdense de eso. Son personas radicales que pelean, ¿va? Entonces, bajo ese principio, el hecho que yo perdone a la persona que me hizo mal, instintivamente no lo debería de perdonar. Como dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso está desde la época sumeria y estaba puesta en todas las entradas de los pueblos. Entonces ahí la ley era ojo por ojo, diente por diente. El que roba le quitan la mano, el otro lo pueden apedrear y el otro lo pueden matar. Si alguien hizo algo malo, hizo, ¿cómo se llama? Infidelidad, lo tiran a la laguna, al río y si logra, si, creo que algo así decía, si logra, se llamaba el código de Hammurabi. Agarran a una señora que fue infiel y la tiran al río. Si sobrevive, algo así era, si sobrevive, era infiel, entonces tiene que matarla. Pero si se muere, era buena y pues ya se murió. Entonces, miran lo ilógico de las leyes humanas, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, nosotros como humanos queremos la venganza, pero Cristo nos enseñó que no, que hay que perdonar y poner otra mejilla. ¿Por qué? ¿Hay algo de bueno en perdonar que mató a mi papá o a mi mamá o violó a mi hija o a mi mujer? Instintivamente lo va a querer matar. Doctor, Pues si doctor, pero aquí, perdonamos, doctor, el perdonar no significa que usted va a estar va abrazo con no. o invitándolo y todo, sino que se perdona. Espiritualmente lo perdona. O también le puede decir, ¿va? Que lo perdona. O el otro dice a usted. Pero lo que quiero que sepan es esto. Al quien va a ayudar el perdonar es el que perdona, no el otro. Si el otro sigue con remordimiento, enojado, soñando, rumiando cómo lo va a matar durante 30 años, imagínense esa tortura. Va a pasar 30 años planeando cómo lo va a matar a usted. Esos 30 años de insomnio, de agitación que lo puede llevar a la muerte por un infarto o a la hipertensión, obesidad y depresión por estrés, lo puede matar. Pero si usted perdona psicológicamente, neurobiológicamente, científicamente, usted se va a quitar ese peso de encima. Es lo que no entendemos, ¿va? Por eso cuando Cristo analiza eso y dice eso, yo me pongo a reflexionar desde el punto de vista científico. Porque si algo he aprendido en esa investigación es que uno tiene que abordar los problemas o los temas o las ideas o las preguntas de diferente punto de vista. Científico, religioso y filosófico fue las herramientas que yo tomé como iniciales. Y eso me amplía el horizonte. Porque ahora hay mucha gente que habla de ciencia, pero son analfabetas teológicos, analfabetas religiosos y analfabetas filosóficos, como Richard Dawkins y Stephen Hawking, que hablan tonteras de filosofía y tonteras de la religión. No lo digo yo, eso lo dicen
neorrealistas, filósofos actuales, como por ejemplo Marcus Garvey, entre muchos, Zizek también, y hay otro que se llama Harman, otro que se llama Mauricio Ferraris. Va. Todos ellos dicen lo que estoy diciendo yo a ustedes ahorita, para ahí lo leí. Antes no me traía a decirlo porque ya no tengo fundamento para poderlo decir. Hoy sí tengo. Entonces, cuando uno abarca un tema desde muchas disciplinas, aprende mucho más, lo puede abordar mejor. Pues que yo te lo estoy diciendo cómo les beneficia inmunológicamente, les beneficia para que no les dé cáncer, les beneficia para que se enfermen menos frecuentemente de catarro, si ustedes perdonan. Así se lo pongo claro. La respuesta inmunológica mejora con una mente ordenada. ¿Cómo ordenan una mente? Orando, contemplando, rezando, haciendo yoga, haciendo meditación, haciendo mindfulness, pintando, escribiendo, concentrándose y enfocándose en algo que les distraiga. Jugar fútbol, jugar ajedrez, leer un libro. Yo estamos leyendo este libro poco a poco para que lo vayamos platicando. Estamos deconstruyendo mi libro. Con eso nos enfocamos en algo. Si ustedes se enfocan en algo, se relajan. Y ustedes comienzan a leer un pedacito de la Biblia, comienzan a pensar cómo y a imaginarte con los ojos, con los oídos, con la nariz, hasta con el sabor. Imaginarse que están caminando en la playa donde Jesús dio su sermón de la montaña, miran a Jesús, tratan de imaginarse su cara, miran su ropa. Ese tipo de imaginación, ese tipo de enfoque, que es lo que ordena al cerebro y les ordena la red neuronal orientado a tareas, que es lo que les va a beneficiar para la respuesta inmune, su dopamina y se van a sentir mejor. Si ustedes andan con el sistema por default, que es el sistema emocional, que es el sistema de sobrevivencia, los va a orientar a tomar una decisión entre republicanos y demócratas, entre rojos y azules, entre rojos y cremas, entre Real Madrid y Barcelona, porque nuestro cerebro trata de sobrevivir. Entonces es más fácil poner A y B, peligroso y amigo, para sobrevivir. Pero si ya usan la razón, se van a dar cuenta que hay un montón de facetas intermedias. Hay muchos tonos de gris entre el blanco y negro. Hay muchos equipos de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Hay muchos equipos de fútbol en Guatemala entre los cremas y los rojos. Está la Aurora, está la universidad, están otros más. Está la selección nacional. Pero eso lo van a pensar con la red orientada a tareas. El ordenamiento cerebral para que te relajen, perdonen y sobrevivan mejor. Entonces lo que dicen las religiones son cosas buenas. No tienen que hacer todo malo. Y eso no es una otra cosa más. Todas las religiones en general promueven la salud espiritual y física de sus seguidores. Por supuesto que habrá gente que se va a ocupar de la religión para hacer guerras. Habrá gente que se ocupará de la religión para hacer mafiosidades. Y así como esos, habrán malos que también se van a ocupar de la política para hacer malos. Y gente que usará la ciencia para poder hacer las bombas atómicas. Y habrá muchas cosas malas que son los individuos los que manejan como herramienta la religión, la filosofía y la ciencia para hacer el bien o el mal. Pero la religión, la filosofía y la ciencia en general solamente es como un instrumento, como un martillo, como un cuchillo, que lo pueden usar para cosas buenas o lo pueden usar para cosas malas. Entonces, usen la religión para cosas buenas. Todos los libros religiosos que he leído tienen cosas buenas y cosas malas, todos. Entonces, tomen Doctor, las cosas buenas. doctor, Sí, ¿y cómo se crearon las religiones? dice Edgar que es muy interesante. Hay algunas teorías muy interesantes que dicen que posiblemente sea ese instinto natural del ser humano de ética y moral, la cual se fundamenta en las células en espejo y la teoría de la mente. ¿Qué son las células en espejo y la teoría de la mente? En pocas palabras y fácil, voy a decir que hablo muy complejo. Bueno, ¿por qué nos reímos todos si alguien se ríe? ¿Por qué vomitamos todos si alguien vomita? ¿Por qué bostezamos todos si alguien está bostezando? Porque nuestro instinto y nuestras células en espejo nos identifican con el grupo para estar contentos en el grupo, para bostezar, ir a dormir a la misma hora, para levantarnos a la misma hora y protegernos, para vomitar lo que posiblemente sea veneno para uno, puede ser veneno para todos. Entonces, ese tipo de instinto de ponerse en el lugar del otro se llama teoría de la mente. Y ese instinto de ponerse en el lugar del otro es lo que nos permite perdonar y ayudar al samaritano. Si yo miro que alguien se golpea, es más, si usted agarra a un niñito recién nacido
bueno, un poquito más grande, que ya pueda caminar, 1 año o 2 años, y a alguien se le cae algo, el niñito lo va a ir a ayudar. Si mira que la mamá viene con cosas ahí agarrando y no puede moverse, el niñito le va a abrir la puerta. El niñito tiene la capacidad de tener la teoría de la mente. Por eso si nosotros vemos un video de un chiste en el cual viene un patojo en una bicicleta, se cae y se golpea el área perineal, los genitales. Nosotros sentimos instintivamente el dolor, porque tenemos esa compatibilidad emocional de ponernos en el lugar del otro, de sentir lo que el otro siente. Entonces, si el otro está herido, lo ayudamos instintivamente. Si el otro está sufriendo, nos compadecemos de él y tratamos de apoyarlo. Ese es nuestro instinto natural. No es que seamos buenos o malos, no. Sencillamente tenemos esta capacidad de empatía y teoría de la mente. Entonces, ¿por qué hay religiones en todo el mundo a través de toda la historia de la humanidad? No más así que se copiaron los egipcios con los mayas, las pirámides, o que los vinieron los ovnis y comunicaron a los de Inglaterra con los de Tailandia. No, es la empatía y evolución natural del cerebro humano lo que nos insta a construir, a tener un Dios, a amar al prójimo. Por eso la regla de oro es universal. El concepto de Dios, sea lo que sea, es universal. La empatía, la oración y el ayuno es universal. Cuando ayunamos, nuestro organismo comienza a matar las células cancerosas. Cuando ayunamos, nos mejoramos la respuesta inmune. Cuando dejamos de comer, pensamos mejor. ¿Por qué creen que Buda, Cristo, Mahoma y todos ellos, Moisés, se aislaban en el desierto y hacían ayuno? Porque los ayudaba a pensar mejor, a meditar mejor, a mejorar sus respuestas inmunes, a ser más saludables físicamente. Por eso es importante entender que las religiones son universales, las religiones son buenas en general. Y no dejemos que nos manipulen con malas intenciones para que tomemos posturas antagónicas por nuestro cerebro emocional. Usemos nuestro cerebro racional para darnos cuenta que nos quieren engañar. ¿Qué es lo que hacen para que voten por un partido o por el otro? Para que voten por el Brexit o por no Brexit. Para que voten por los comunistas o no comunistas. Para lo que voten por la Agenda 2030 o no. No es eso. Esa es una razón para darse cuenta que hay una gran diversidad de grises. No es bueno o malo. Depende cómo lo usemos nosotros, cómo instauremos las leyes y cómo dispongamos cómo utilizar. El aborto no es bueno y malo. La eutanasia no es buena y mala. Depende de los matices grises. Depende del individuo, del caso. Hay que estudiar cada caso, cada cosa individualmente para analizar el contexto, usar la parte racional y no emocional para decidir por lo mejor, por el bien común de la mayoría o del individuo. Doctor, ¿y la religión es cuestión cultural? Le pregunto esto porque si uno hubiera nacido, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, pues, no fuera lo que fuera lo otro y allá tendría la razón uno. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor religión? El Dalai Lama dijo una vez, la mejor religión es aquella que te acerque más a Dios. Y también un documental ayer o antier relacionado con esto, que hablaba sobre unos gurús indios, usted no me acuerdo el nombre, Krishna, no sé cómo, algo así, claro, que decía lo mismo, que el cristiano va a estar bien en su religión cristiana, el budista va a estar bien en su religión budista, el islámico va a estar bien con el Corán, los judíos van a estar bien con el judaísmo. Y así cada quien con su religión, si la sabe llevar bien, ¿va? ¿Tú quiere decir que todas las religiones llevan a Dios? Sí. ¿Quiere decir que todas las religiones tienen sus partes buenas y sus partes malas? Sí. ¿Quiere decir que como principio universal de entendimiento de la humanidad, la religión es fundamental para entender al ser humano? Sí. No hay que negarse a la religión si es algo parte nuestra. Interesante es entender cómo surgió, cómo evolucionó, cómo se manipula, qué podemos aprender de la otra religión que nos puede beneficiar. Los libros de texto de la humanidad y todas las teorías que he leído yo en los libros son, como he dicho mil veces, son como los árboles frutales. Hay frutos buenos y maduros que hay que tomarlos para nuestro bienestar y el bienestar de nuestra comunidad. Si la fruta está podrida, no la tomen, solo léanla y qué bueno que lo sepan.
Si la fruta está verde y todavía no está madura la idea, esperen que madure para tomarla. No tienen que tomar todo y ponerse antagónicamente en un debate. Ustedes saben que los debates no llevan a nada, porque los que están debatiendo están defendiendo su postura con la razón. ¿Y saben qué es la razón? Los argumentos que utilizamos para defender nuestra verdad. Ya se los expliqué. Los dos pueden tener parte de verdad. Tanto los comunistas como los socialistas como los capitalistas pueden tener parte de verdad. Tanto los cristianos como los musulmanes y como los judíos pueden tener parte de verdad. Entonces entendamos que esas verdades son interpretables, son útiles y objetivas según el nuevo realismo, sí. ¿Sirve algo el dinero? Sirve. Pues estamos evolucionando, tenemos cosas, pero ¿es algo el dinero? No. Es una construcción mental, un constructo abstracto mental que nos ayudó a evolucionar en la cultura humana y nos es útil y hay que utilizarlo. Sí, es objetivo y real. Entre paréntesis, ¿qué es la moneda? ¿Qué es el papel, el plástico, los bitcoins que acaban de subir, por cierto? O el oro, la plata, el bronce, había unos que usaban conchas de mar, otros que usaban corneros y otras cosas más. Es decir, el dinero ha sido de muchas cosas. Entonces no es algo en especial, es el concepto humano, la creación mental, el constructo abstracto mental. ¿Que es útil? Sí. ¿Tiene su realidad, como dice Marcus Garvey, en el campo del sentido de la economía? Sí. En la realidad material, no. Entonces, los campos de sentido nos dicen, ¿existen los unicornios? Sí. En las novelas, en los cuentos y en las películas de unicornios. ¿Existe el unicornio en la vida real como animal? No. Entonces, ¿existe la teoría atómica? Sí, en las ciencias de la física cuántica. Y entonces tenemos que ayudarnos a tener esas verdades para evolucionar como bien común de la humanidad. Bien, doctor, muchísimas gracias. Nos terminó el tiempo en Conexión Académica, doctor. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nuestros oyentes. Gracias, doctor. Claro, buenas tardes. Seguimos platicando nuestro libro y deconstruyéndolo desde el umbral de la muerte. Aquí hablaremos un poquito de todo este libro. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros de lo que estamos platicando, autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi. El tema de hoy con el doctor fue la verdad del alma en las religiones. Amigos, muchas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.